¿Me amas? Te amo. Pero del 1 al 10. 11. Chúpalo entonces. El otro día, en nuestra clase de pedagogías queer, hablamos acerca de un tema complicado, un tema un tanto polémico para mí, porque yo tengo una opinión y creo que ya como también comparte un poco la opinión, pensaría que tú también, pero no lo sé porque has leído este capítulo importante de Sara Ahmed y de repente tienes como otra Es visión que al estoy como al respecto, medio. al medio. Fue una clase que se trató acerca de optimismo y esperanza, ¿no? En el mundo. Ujú. La importancia de leer el mundo y de habitar este mundo desde el optimismo y la esperanza. Un poco como, ¿no? Como es el marco general. Yo no lo entendí muy así. Ya, ¿cómo lo entendiste tú? Yo entendí que a pesar de que este mundo sea de mierda y que te hagan la vida imposible, Sí. como que es importante tener esperanza en de que hay posibilidades diferentes en la vida Ujú. y no quedarse diciendo como no, no hay salida. Ya. Ok, sí. Pero abordemos cómo lo entendiste tú, porque No, o sea, es que yo también entendí eso, Ujú. pero igual siento eh, que claro que es muy fácil decirlo para nosotros, ¿no? Pero que definitivamente más de la mitad del mundo está viviendo ahorita una realidad que no es esta y que no podemos simplemente como decir, ten Ah, esperanza, sí. ten optimismo, Claro. ¿no? Nadie come de la esperanza y del optimismo, nadie... Pero más que optimismo, o sea, lo que yo creo que a lo que va Foro la Fama de Flor es que No lo corrijas. no tiene que ver con la esperanza, sino con con la posibilidad de imaginar, Sí. con darte No, esa claro. posibilidad. O sea, imaginar ¿Entendés? es algo que tiene que estar de todas maneras en la política. Dios mío. En la Un viejo política. Es cerdo. decir, si la razón por la que estamos todavía viviendo en un mundo capitalista es Ujú. en gran parte por la falta de imaginación para poder justamente crear un sistema distinto, Sí. número uno, y número dos, que funcione y tal, o qué sé yo, el capitalismo no es que funcione tampoco, pero, y número dos, bueno, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pero yo no creo que tiene que ver mucho con la esperanza en sí, yo creo que tiene que ver más bien con algo mucho más negativo, que es un poco también lo que hablan en el capítulo de Sara Ahmed, que es la indignación y la rabia, que creo que son el motor de lo que luego va a ser traducir esto a la imaginación obligatoria de crear un mundo mejor, ¿no? Sea lo que eso signifique, que solamente se va a llevar a cabo por la fuerza. ¿Se entiende? Ujú. No sé si me dejo entender. Entonces, yo siento que va como que es así. Rabia, que lleva la indignación, que se traduce en acción, en imaginación obligatoriamente, pero tiene que ser no solamente escribo y no solamente hago artículos acerca de esto y no solamente reparto condones en la Gran Vía para que la gente Te los niegue. ¿me entiendes? Y me los niegan, sino que yo creo que tiene que ver definitivamente con la fuerza. O sea, yo creo que no hay otra manera, y ahí también iba un poco lo que yo comenté ese día, Mm. de si las marchas y si el activismo realmente logra resultados o hay algo paralelo que hace que logre los resultados, ¿no? Y fue lo que también mencioné justamente ese día en la clase. Ay, que quiero decir muchas cosas. Bueno, para hilar un poco lo que habla esta autora, habla de los vínculos feministas, ¿ya? Y como todo lo que ha pasado con el feminismo, con la fragmentación, las TERF, que ha habido mucha improductividad de parte del feminismo por estas mismas peleas del sujeto político y del objeto político del feminismo, siendo que es dinámico y no estático. Entonces habla, ¿qué pasa? ¿Cómo las personas se acercan al feminismo y qué pasa con los vínculos entre feministas? Y ahí es que habla que el feminismo es muy emocional y por lo mismo como lo que lo desacreditan porque se aleja lo racional. Y esta loca dice, no, po, porque lo emocional te activa. Es decir, entonces acá sale como, primero está esta indignación, porque tú te indignas frente a un sistema que te oprime, básicamente. Luego
el dolor lo entiende distinto al sufrimiento. El sufrimiento es como una hueá como estática que siempre va a ser así. En cambio, el dolor es productivo, te hace querer algo más, enfrentarlo y accionar. Eh, También habla del amor dentro del activismo y el asombro, como por ejemplo que en esta época tan hipercapitalista, como que nada de la cotidianidad nos asombra, como que no nos detenemos a disfrutar nada. Como esa post que te mandé ayer, como disfrutar de las pequeñas cosas, asombrarse de las pequeñas cosas. Y en ese sentido, ella habla como hay dos tipos de esperanza en la vida, como esta esperanza activista que viene después detrás de todos estos sentimientos, que es una esperanza colectiva, de la idea de accionar y ver posibilidades de que no estamos condenados a este sistema. Y por otro lado está como está como lo define como una voluntad esperanzadora que es individual, como quedarte quieto porque vas a pensar que va a venir algo mejor. Y esa es la esperanza que yo niego, como el quedarse así porque todo va a seguir igual y todo va a ser peor. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, por lo menos. Yo antes estaba muy como desesperanzada de la vida y fue muy duro. Entonces como que, porque igual yo me tenía una visión muy grande de querer cambiar el mundo, ¿cachai? Como que el mundo tiene que ser así. Y ahora me he dado cuenta que eso es imposible, como muy difícil, y como que tengo esperanzas de ver cosas distintas y valorar cosas distintas que antes no las veía, por el relato de que todo está mal, Sí. ¿cachai? Como que no es bien o mal, como que hay matices dentro de eso. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y pero lo que no estoy de acuerdo es como esa idea como ese como positivismo tóxico de la vida, que yo creo que ese es el otro extremo. Que, ¿tú crees que es eso lo que vimos en la clase? Como, ¿cómo lo ves? Em, no sé, yo creo que también el tema de mi rechazo, pseudo rechazo al tema de la clase era porque lo estábamos hablando desde un aula en un país español, en una ciudad española como Madrid, con una profe que si bien ha vivido en Latinoamérica no sé cuántos años y tal, sigue siendo española. No sé, o sea, que me hable de esperanza en todo caso, alguien de Latinoamérica y que ha realmente como vivido la desesperanza real, ¿no? O sea, pienso que a mí eso fue algo que sí me como, porque me acuerdo que en un momento de la clase, Mela, que es nuestra profe, que yo la admiro mucho, que es muy inteligente, es capísima y no tengo, o sea, yo en verdad me siento en deuda con ella por todo lo que nos ha enseñado, pero sí siento que en un momento pone como, si no, ejemplos, ¿no? Miren lo que está pasando en el mundo, miren cómo sí están cambiando las cosas, y puso Nepal, puso Hungría, puso Perú, y yo dije, O sea, que yo creo que efectivamente no puedes cambiar el mundo, pero sí hay cosas por hacer, oh, sí. ¿no? Hay mucho por hacer. Y a mí no me gusta tanto como, claro, como esa onda de andar juzgando quién hace qué y cómo cada uno está como trabajando para cambiar el mundo. Ujú. Y siento que hay gente que es más ansiosa en ese sentido, como necesita cambiarlo hoy. Obviamente esa ansiedad responde a una urgencia personal de los grupos que ellos ocupan, ¿no? O sea, yo como hombre blanco puedo tener mucho menos urgencia de cambiar el mundo porque el mundo no me está maltratando todos los días, entonces yo puedo tener mucha más calma, ¿no? Que es como un privilegio realmente tener esa calma de decir, bueno, no lo vamos a cambiar hoy, lo vamos a cambiar en 100 años, es como, qué fácil para ti. Pero bueno, eso es lo que a mí me, o sea, también creo que hay es importante aprovechar esa oportunidad que representa la gente que no tiene esa urgencia y aprovechar la oportunidad de quienes tienen la urgencia y necesitan hacer cambios como más concretos en el mundo todos los días, porque de otra forma la existencia se vuelve como intolerable. Pero, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo eh, cambiar el mundo a partir de la discusión, la conversación y de Los de podcasts. la lectura o la educación, entre comillas, ¿no? Ujú. O sea, me cansa muchísimo, y no lo digo como alguien que ha estudiado tanto, porque no he estudiado tanto, pero un poquito, pero sí me cansa muchísimo ver a gente como hablar sobre lo que es ser de izquierda, o lo que es el socialismo, o lo que es el comunismo, o lo que es como la democracia y cuál es la, ¿no? Como hablar de todos esos términos, sabiendo que esa gente como no le interesa leer lo que esos términos, o sea, a quienes han dedicado su vida o dedicaron su vida a trabajar esos términos para, como una forma de entender el mundo y de entender lo que podría ser un futuro, ¿no? Entonces, como gente de izquierda que no puede, o sea, que valora la democracia en su concepción más
elemental, como si la democracia solo se activara cada vez que votas, ¿no? Mm, Como si la democracia necesariamente fuera la antípoda de lo dictatorial, cuando no es así, ¿no? Mm. Cuando hay formas de dictadura que son democráticas, o incluso más democráticas que otras realidades no dictatoriales donde no hay democracia, ¿no? O donde te Ujú. venden la idea de democracia y esa democracia no existe, y donde ojalá hubiera un dictador democrático que instalara cierta... O sea, digo, todo es muy como contradictorio y complejo y da para conversarlo, pero hay que conversarlo desde un primer paso que debería ser el interés en comprender de qué estás hablando, ¿no? Es que Entonces es bien como que, loco porque ahora que has dicho eso, pienso como que justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Que lo de la imaginación, o sea, imaginar nuevos Sí, términos. porque seguimos hablando de Democracia ya no democracia. por funciona, ejemplo, ya ¿no? no funciona izquierda, derecha, o sea, es momento como de imaginar nuevos Ni existe la términos. democracia. Es una Como, ¿qué es ilusión, esa es una hueva? fucking Sí. Igual ilusión. yo no abandonaría el término izquierda. Me parece que, No, no lo dejarías de lado. no, me parece que ahí sí hay como una trampa como capitalista de, o sea, como eso de como que la izquierda y la derecha ya se agotó, me parece que es Ya, como un discurso muy de derecha en Ujú. general. Como que, ya. ay, dejen de hablar de esas cosas que ya no importan. Hoy día es Yo globalista creo o que hay que nacionalista. Es como, complejizarlo. hay que complejizarlo, Sí. sí, pero también hay que tener, yo sí soy mucho de no ser tan absolutamente parricida, o sea, no, o sea, como que creo que hay gente Perdón. que hace 100 años o 200 años hizo un trabajo muy importante y que sigue siendo vigente a pesar de que se puede actualizar y complejizar y todo, pero ese trabajo fue muy importante, por eso Ujú. son como, no sé, o sea, por eso Marx es como una persona como un intelectual como tan, sí, o sea, fundamental para entender el siglo XX, ¿no? Y el siglo XXI que nos toca. Entonces, como claro, cuando aparece alguien y dice como que, ah, eso ya está votado, es como, bueno, o sea, ¿tú sabes lo que hizo este tipo? O sea, ¿tú sabes cómo, o sea, claro, tuvo muchos privilegios y justamente por ello pudo dedicar su vida a realizar como esa investigación, ese pensamiento constante, esa aterrizada en libros que puedes Quizá. leer si quisieras. Ahí están, Sí, ¿no? Pero es como, aparece mucha gente que sin haberlo leído, sin haberse interesado, sin ni siquiera no haberlo leído a él, pero ni siquiera haberlo leído a la gente que de alguna forma trató de hacerlo más accesible, simplemente dice como que Marx ya fue. Es como, weón, un poco más de humildad. O sea, ese tipo hizo mucho, ¿no? ya. Y como él, hay muchos otros que han hecho muchísimo. O sea, Entonces, como respetar como esas bases sí ayuda, yo creo, a que la conversación tenga, no sé, un orden. sí, Porque si no, es como, yo veo en las noticias y en los podcasts, como podcast de izquierda, que yo escucho y yo digo de izquierda, o sea, no hay nada de izquierda ahí. sí, Es como son podcasts absolutamente socialdemócratas, de derecha, liberales, manjas que entienden el progresismo desde un lado que no tiene nada que ver con las bases, o sea, teóricas de lo que podría ser el socialismo hoy y el comunismo en un futuro, claro. ¿no? Entonces, como a mí sí me parece que esa forma de no quedarse quieto, es que quizás es una forma un poco más, no sé, Claro, intelectual, entre comillas, no sí, tan activista o de acción, a mí me sí. parece como hiper fructífera Es que yo sí y muy dejada de lado, estoy de ¿no? acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en eso, pero creo que estamos hablando de etapas distintas del cambio. O sea, porque yo sí siento que em, pensar es importante, imaginar es importante, escribir es importante, conversar es importante, pero al final lo que va a hacer que las cosas cambien, yo sí siento que es la fuerza, Pero la fuerza, asaltar un poco bueno, el poder, puede ser, ¿no? pero por ejemplo, a mí que me parece importante en el Perú, por ejemplo, Sí. ¿no? A mí me parece importante que durante los siguientes 100 o 200 años, s- todos los presidentes que tengamos sean presidentes que no sean, que sean elegidos por la gente del campo, la gente rural, la gente más pobre, Ujú. que coincidentemente casi siempre está alineado un poco más hacia el socialismo o el comunismo, ¿no? O sea, yo quiero que esos sean los presidentes. Ahora, que tú me digas que esos presidentes van a ser corruptos, que esos presidentes van Ujú. a ser una desgracia, eso no me importa. Eso me parece absolutamente secundario. O sea, Ya. lo que me parece primario, ¿mañas? Es entender la lucha de clases como lo que es y dejar de pensar cuál es el candidato que se adapta mejor a lo que tú quieres o a lo Ujú, que tú como intelectual desearías que sea un país y entender la lucha de clases. La lucha ujú. de clases es esto. El Perú se divide en dos clases muy claras, Sí. ¿no? Los blancos y el resto. Sí, O sea, es un rezado colonial que está ahí. sí. Entonces, Tío, ¿qué te pasa? Tío, ¿qué te pasa? ay, ay, ay. Arriba, arriba, tío. Ya, sube, sube. Este, Tío.
Entonces yo siento que eso, por ejemplo, ha pasado mucho en esta elección, Ujú. que era como que la gente, todo el mundo quiso elegir a su candidato. Y o sea, ese no era el tema. Lo importante no era elegir a tu candidato, el No, que representaba mejor lo que tú creías que era la idea de un buen sí. presidente. Lo importante era entender que iban a haber dos candidatos que iban a acumular a las dos potencias peruanas, que es la Ujú. potencia blanca, colonial, criolla, y la potencia andina, amazónica, rural, todo, y de qué lado estás tú. Eso es. Todo lo Sí, demás es accesorio, sí. ¿no? Entonces, como que yo creo que la base como para entender que eso es lo que está sucediendo en la elección y no lo que tú crees que está sucediendo, como que, ay, voy a elegir a mi candidato. Eso no está sucediendo. Lo que Ujú. está sucediendo es esto. Y para entender que hay una diferencia entre lo que tú crees que está sucediendo y lo que está sucediendo, a veces Sí, sí hace falta como un par de lecturas para entender que eso es lo que viene sucediendo sí. desde hace años en todo el mundo, ahora en el tercer mundo o en el sur global, y que hay que prestar atención. O sea, no, o sea, como que por eso a veces digo como, quizás, Está muy difícil esta situación. este, Sí. hay cosas que a veces pueden parecer un poco estáticas, como sentarte un domingo a leer la separata que tienes que leer, Ujú. pero eso realmente puede cambiar el mundo para la siguiente elección. ¿Verdad? O sea, yo a muchos amigos los mandaría a leer primero. Como tienen 4 años para leer y prepararse mejor para la siguiente elección. Y dejar de pensar que el candidato que dijo, em, no sé, cualquier cosa, o sea, como el candidato que fue más con tus principios de legalizar la marihuana, legalizar el aborto, unión civil, todas esas cosas que son muy importantes y que eran muy importantes para ti, no es lo que está sucediendo. O sea, eso no está formando parte del enfrentamiento fundamental que existe hoy en el Perú, ¿no? Y tienes que entender cuál es eso. Fuera de contexto al final eso. Está un poco fuera de contexto y se llegará, y ojalá que sí, y en nuestras cotidianidades, en nuestros pequeños micromundos, podremos hacerlo realidad, pero ahorita hay un tema absolutamente de raza y de clase que está encarnado en la elección. Mm. Entonces, y tú estás saboteando el lado correcto, según yo, por querer imponer como lo que es importante para ti, ¿mañas? Mm. Porque tú ya pasaste por estos cursos en la universidad y ya sabes que es importante y no sé qué. Y es como, no es importante Mm. ahorita. Para el país, o sea, para lo que está sucediendo en la elección, eso es absolutamente accesorio. Mm. Entonces, mientras antes, en fin. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Quiero que también ya como hable de este tema que me parece interesante, que él ha investigado más que yo, que es el tema de que parece tonto, pero no es tonto, es realmente preocupante, que es el tema, ¡oh, la mierda! ¡Ay, tengo suano en la cara! Que es el tema de Epstein y los Epstein Files, donde te das cuenta que las élites del mundo están en contacto, en conversación, Siempre. y, sí, y que son realmente las que deciden todo. Vivimos en un fucking videojuego donde creemos que tenemos algo de agencia cuando en realidad no es así. Entonces, bueno, ya como se metió en un rabbit hole que es básicamente eh, se metió como en una obsesiva búsqueda paranoica, conspiranoica sobre los archivos de Epstein, ¿no? Sí. Cuente. Explícanos, explícanos. Explícale a mi Este, querida o sea, lo que Flor. pasa es que lo de Epstein ha comenzado a aparecer, bueno, ya hace unos años, creo que desde la pandemia, con el primer documental de Netflix que hacen al respecto. Y al comienzo es como, claro, lo venden un poco como, de nuevo, volviendo a la ¿no? Como este tipo singular, ¿no? Como este caso específico, loco, un monstruo, ¿no? Un Weinstein, como Harvey Weinstein, ¿no? Sí, Este, un Woody Allen, ¿cómo se llama el sí. otro? Bueno, Polanski. un Polanski, Todos. Not all pero de men. nuevo, como la excepción a la regla. Sí. Sin embargo, luego con los años se ha empezado a quedar más claro cuando lo vas hilando con otros casos, como el caso de Puff Daddy, Sí. como incluso la teoría conspirativa de Pizzagate, que no se trata de un sujeto como raro, Jeffrey Epstein, que apareció de la nada y corrompió a todos a su alrededor, Sí. sino que en realidad Epstein simplemente es como un personaje
dentro del ajedrez, ¿no? Sí. Que cumple con su función. Es alguien a y, quien crearon para que cumpla esa y alguien función. a quien crearon. O sea, es decir, su posición, su rol fue absolutamente diseñada, no tiene ningún sentido. La vida de Epstein no tiene ningún sentido. Ujú. O sea, los saltos que él da, y La cantidad de gente que cómo construye conoce. su fortuna, el tipo de vínculos que tiene con gente, nada de eso tiene sentido. Entonces, como que alguien que tenía mucho poder, un grupo de gente que tenía mucho poder, entre los que se encontraba el papá de Ghislaine Maxwell, que luego fue la pareja de Epstein, la Ujú. pareja entre comillas, él y un grupo corporativo diseñaron el espacio para que Epstein apareciera Sí. y pusiera en compromiso a todos estos personajes, Ujú. ¿no? Y a través de algo que sabían que todo el mundo quería, que eran mujeres menores, Ujú. ¿no? Entonces, Perdón, Perdón. le estoy tirando unos lapos Sí. muy graciosos, brother. Sigue, sigue, sigue. entonces, claro, un artefacto como la isla de Epstein Ujú. Sí. no es una excentricidad de Epstein, ¿no? Es una excentricidad, no es una excentricidad, es una herramienta de todo un grupo corporativo, militar, industrial, que están como en tiras y aflojas con otros grupos corporativos, industriales, militares, que Sí. manejan entre ellos el mundo y se lo prestan y se lo devuelven, ¿no? Y se hacen acuerdos entre ellos. Y dentro de eso, dentro de todo ese mapa, Epstein cumplía su función, Ujú. ¿no? Y esto se puede encontrar como tanto en gente que es como muy conspiranoica y que sí, como que ya está, digamos, pensando que Epstein no solo violaba y era pedófilo, sino que además comía carne humana y estaba Ujú. diseñando clones de sí mismo y quizás era reptiliano y etc. Como de gente, como de investigadores, digamos, entre comillas, más serios, Ujú. que han hecho como una investigación desde el lado como financiero, económico, de la figura de Epstein y de lo que lo rodeaba, y que igual confirman la situación de que esto no es accidental, casualidad, un error en el sistema, sino que es simplemente la parte más visible de una conspiración mundial que ocurre desde hace siglos y que nos tiene a nosotros simplemente como espectadores inofensivos que creemos que cuando votamos hacemos alguna diferencia o cuando marchamos hacemos alguna diferencia, cuando en realidad todos esos temas se deciden desde otro lado, ¿no? Entonces, frente a eso, claro, a veces es desesperanzador pensar como que, ¿qué hago yo siendo activista si ahora sé que todos estos activismos ya fueron prediseñados por estos tipos en distintas épocas del mundo, solo porque sirven o no sirven a ciertos intereses económicos, financieros, industriales, militares, ¿no? Es como te deja un poco como sintiéndote como muy minúsculo. Totalmente. El año pasado tuve la oportunidad de ir a un encuentro feminista en Buenos Aires que era sobre las ultraderechas. Y de ahí nos contaban que estos locos llevan juntándose de los años 70 para hacer todo lo que está pasando ahora, ¿cachai? Entonces a veces es como un poco irrisorio pensar como lo que dicen ustedes, como que marchando vamos a cambiar el mundo, siendo que estos jóvenes llevan más de 50 años trabajando para lo que está pasando hoy día. Y bien loco Sí. porque están más organizados que la izquierda. Esa es la huevada. Pero es que Que en la izquierda hay tanta... tienen plata y poder. Ya, claro, pero también tienen un objetivo muy claro y ¿Quién fue? Mi hijo. tienen un objetivo muy claro y lo comparten todos, ¿no? En la izquierda siento que hay tanta fragmentación, en el mismo feminismo, o sea, al final tú lo acabas de decir, ¿no? Es como, Sí. en Pero es fin, que continúa. construir y destruir que tienen distinta complejidad. Como que ellos se dedican a destruir el mundo y nosotros tenemos que construirlo no teniendo nada. Como que Claro, pero yo pienso que deberíamos entonces apuntar a destruir ese mundo también nosotros, ah, nosotras, y luego empezar a construir. De repente ahí está como el error en la Matrix, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que hay mucho error siempre como desde la interpretación de lo que sucede. ujú, Y eso es lo que a mí siempre me frustra, como que ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo reciente que sería la interpretación como progresista de algo que sucedió. Es como, claro, sacan a Maduro de Venezuela y hay mucha gente que a pesar de considerarse medianamente de izquierda, celebra eso como un triunfo frente al abuso que Maduro había significado. viste que es que estuvo María Corina en Plaza del Sol la semana pasada, Ah, no vi eso. lleno de Sí, no, venezolanos y acá los gente. venezolanos todos son fachos. Sí. Los de Madrid. Oye. Tienes que ver la grabación Los dientes de tu hijo. Sí. Milo, Jason guapo. Oh, bichito.
Tú no me das. Bueno, y claro, es como, hay una mala interpretación de lo que está sucediendo ahí. Lo doy como ejemplo, Sí, ¿no? Pero como eso es como todas las semanas hay algo que sucede, algo que la gente celebra, el ceasefire ¿de Gaza? de Gaza, o sea, que yo digo como, o sea, como que, ¿en qué año nacieron ustedes? O sea, Mm, nacieron en enero, o sea, ¿cuándo nacieron? Porque, o sea, no han tenido toda una vida para darse cuenta de cómo funcionan como las noticias y lo que se vende en la noticia y lo que realmente, o sea, ¿por qué veo a gente tan inteligente, gente que participa a veces del Congreso de distintos mm, países, presidentes que a veces uno acaba como admirando un poquito, ¿no? Como saludar ese tipo de cosas que tú sabes que no son eso. Y tienes que saberlo, porque es decir, o lo sabes y eres un perverso que estás como sí. contando otra cosa, o eres un inepto que no lo sabes. Pero no hay una cosa, o sea, porque lo otro que es como de verdad es algo bueno, eso no es. Tú lo sabes, o no lo sabes si eres un inepto. Entonces, frente a eso a mí sí me frustra muchísimo. O sea, como que esa falta de claridad para interpretar la realidad. Entonces, claro, todo lo que venga después, que puede ser como una manifestación, una marcha, un apoyo, eso, cuando no está basado como una interpretación, no sé, adecuada, a veces sí siento que puede ser ineficiente. Sí. Ahora, igual yo sé que la política no necesariamente responde siempre, o sea, lo político o la activación política no necesariamente siempre responde a, a toda la complejidad con la que puedes pensar un tema, sino que a Ujú, veces requiere como simplificar un poco, ¿no? sí, Y para encontrar, tener acceso a algunas huevas. sí, Mm. y para juntar, o sea, no, para también ser un punto de encuentro de muchas personas que piensan muy distinto, pero que podemos encontrarnos en algo un poco más simple, ¿no? Como en Mm, un lema, en una idea, ¿no? sí, Eh, pero yo sí, o sea, a veces siento que igual hay que hilar un poco más fino al momento de saber cuándo hay que manifestarse y sí. si acaso eso, ¿Y para qué? y para Como qué, el sí, objetivo en sí, o sea, ¿por qué estamos marchando al final? sí, Porque ahora hasta las marchas son un negocio capitalista, weón. Mm. también. O con quién marchas, Sí. o sea, A mí lo que como, bueno, como estos accesos que nos da al final el Estado, como dentro de su mismo sistema al final, y como que eso que nos hace creer como que estamos siendo parte del Estado al final. eh, Odio esa idea. De hecho, como mucho en el máster nos han dicho como que casi que el propósito del activismo es como marchar para tener derechos. Y ahí llegan. Por ejemplo, la salud trans. Evidentemente hay gente que está marchando para tener acceso a la salud, ajá, que no le puedes decir como a... Obviamente están marchando por eso, pero no marchan solo por eso, marchan por más cosas. Mm. No solo por el acceso a eso, sino cambiar visiones, cambiar ideas, como unir gente, ser colectivo, ser masa. Pero no solamente para que el Estado te dé cosas, sino que es como más allá. Ujú. Acá se ve distinto, acá como que el fin es el derecho. Y eso me llama mucho la atención, que Ya, en Chile lograr un derecho no significa nada. O sea, ya claro, tienes el derecho y ¿qué pasa después? mm, No claro, funciona. tal cual. Sí, de acuerdo. sí. O sea, igual yo no iría en contra de las marchas nunca, pero Yo tampoco voy en No, contra de yo las soy fan de las marchas. marchas. O sea, sí, yo creo que hay que sí, seguir marchando definitivamente, pero creo que estamos equivocados y equivocadas si sentimos que la marcha en sí va a cambiar algo. claro. Y a veces, lamentablemente, yo creo que hay gente que no, que sí cree que eso va a cambiar algo y que lo va a cambiar rápido Eso, y que por lo tanto va a invertir como una gran cantidad de energía propia, ¿no? Cuando quizás no la tiene, cuando no tiene el tiempo, cuando no tiene el dinero para tirarse un día Sí. marchando, y lo hace porque cree que es como que urgente y que va a tener un cambio que va a poder ver, y cuando eso no sucede, puede como generar como una desilusión muy grande, Mm. y en fin, como puede ser un ciclo no tan, sí, fructífero para quien quería el cambio, ¿no? sí, o lo mismo que se ha visto acá, por ejemplo, o sea, yo lo he visto, la idea de huelga en Chile no existe, porque tú no puedes tener, o sea, irte de huelga un día, porque la gente en un día tiene que ganar la hueá para comer. Entonces acá está como, uy, viva la huelga, tomémonos el poder y la hueá. Y no, la mayoría de la gente no lo puede hacer porque si un inmigrante se falta el trabajo, lo van a echar y no va a encontrar trabajo. Sí, claro. Entonces es como, ¿por qué no pensamos otras huevas? ¿Por qué no? ¿Cachai? Es como, ¿por qué estamos tan pegados con ideas de atrás y tan europeas como... Sí. Sí, también.
En Perú, bueno, pasa mucho eso, ¿no? Que hacen una marcha el día jueves a las 3 de la tarde. Y yo digo, pero ¿quién puede ir un jueves a las 3 de la tarde a marchar, Sí, ¿no? Entonces, claro, ves a todos los freelance blancos de Lima sí. marchando por un derecho laboral Sí, pero de... al mismo tiempo sí siento que es bien contradictorio, porque cuando al final las personas sí salen a marchar y bloquean carreteras, y como fue lo que pasó en el 2022, Ujú, los blancos les dicen, vayan a trabajar, no como flojo de mierda, sí, o los matan. o de frente los matan, ¿no? Como... Entonces al final, ¿qué cosa qué? Pero ahí te das cuenta que eso, o sea, quizás es duro ya verlo así, pero yo siento que esas muertes em, prueban de que ahí sí estaba pasando algo real. Eso sí era real. O sea, eso sí, no solamente tiene que ver con una precariedad del campo, de ciertas regiones. O sea, estás hablando que mataron gente en el aeropuerto de Cusco. O sea, es una zona urbana Mm, del Perú, turística, ¿no? Y ahí los militares levantaron metralletas y mataron gente, ¿En Cusco fue? ¿no? ¿En Que habían, Ayacucho? en Cusco tomaron el aeropuerto, pues. Ah, ya sé. En el aeropuerto de Cusco, ¿no? Podría decir que es el segundo aeropuerto más importante del Perú. Sí. Entonces, claro, la gente a veces quiere explicarlo y tiene sentido, ¿no? Como desde la precariedad, desde lo que vale la vida del campo y la vida de Lima, ujú. ¿no? Y cómo esa vida vale menos y por eso la pueden matar y no pasa nada. Y eso es cierto, no deja de ser cierto, pero yo siento que además eso prueba de que ese acto, esa toma de ese aeropuerto, eso sí encarnaba como un peligro para el sistema, para el poder, Sí, y que por eso los mataron. Mientras que, claro, en Lima Que no justifica, que no ¿no? justifica, Como... claro, no justifica en eso, no lo digo así, ¿no? Pero en Lima tú puedes tener una marcha de 100.000 personas, ¿no? O sea, digo, muchísimas veces más grande de lo que está sucediendo en ese aeropuerto, que toman el centro de la ciudad, que la policía los deja estar. Y por ahí les tuve un par de bombas lacrimógenas y quizás como que en el camino, claro, hay perdigones que matan a alguien y una bomba o una bala perdida o una bala, un idiota, un policía de mierda que le disparó a alguien como por correrse y mata a alguien y también hay uno o dos muertos, mm, pero es distinto uno o dos muertos, una marcha de 100.000 personas que 50 muertos en una cosa que era 60 chiquita o 60, ¿no? más. Em, Una mierda, entonces yo creo brother. que como que también hay que ver como a qué prestamos atención, ¿no? O sea, esa toma de ese aeropuerto es mucho más importante que la marcha multitudinaria en sí, Lima, donde estás con todos tus amigos y tus amigas levantando tu cartel, chupando. ¿no? Y tomando tu cerveza. O sea, Mm, y eso no quiere decir que no sea importante perdón. también marchar en Lima, pero digamos, si no tienes las energías suficientes, si no tienes el dinero suficiente y el tiempo suficiente y tienes que elegir tus batallas, elígela, o sea, como, ¿no? Y también pensando en eso, en que las marchas, tú pides permiso para marchar. También Entonces como, es un poco ay, raro. sí. Sí. Bueno, y cuando se te sale ese permiso es que supuestamente das permiso a que te maten. ¿Acá? No. En Perú sí. En En Perú. Perú es como que tú pides un permiso para marchar por aquí y por allá. ¿Ok? Y si luego eso, la espontaneidad de la marcha rompe ese acuerdo, entonces la policía puede entrar y hacer lo que quiera. ¿no? Sí, Entonces, eso es como, ¿cuál es con el...? Lu fue muy raro cuando fuimos a la marcha del Del 8M. 8M, que estaban los pacos al medio. Eran como parte de la marcha. Sí. Fue demasiado raro. Sí. Sí, es como que se institucionaliza, ¿no? Sí. Como que de Eh, verdad acá se cree que los pacos protegen a la gente. pero a veces las marchas también pueden ser algo como más como identitario, algo más como de decir aquí estamos, ¿no? De encontrarte con gente, de poder ser un ejemplo para otras generaciones o gente que es un poco más nueva Ujú. en esto de manifestarse y tener como una, no sé, una acción política constante. Entonces, sí, digamos, sirve para muchas cosas, Sí, em, pero no por sí sola. pero no por sí solas y también vale o sea, y lo que yo creo es que también vale como tomar distancia en un momento de eso. O sea, no es como que, o sea, yo no creo que es justo, por ejemplo, juzgar a alguien que ha dejado de marchar Ujú. y que ahora está en otra cosa, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer, Sí. no solo es marchar. Entonces hay gente que ya no está marchando, o que dice como, "Men, yo ya marché y ahora prefiero como aportar desde aquí, ¿no? Ujú. Eh,
Pero claro, como la marcha es la parte más visible, a veces Sí. uno incluso puede hasta sentir culpa, como, no, Sí. como que no salí a marchar este año, o pasó esto y no salí a marchar porque, en fin, tenía otras cosas que hacer. También está bien tener otras cosas que hacer. Pero, hay muchas cosas por hacer en el mundo, Sí. comenzando por subsistir, ¿no? Igual sí siento que salir a las marchas a mí me parece importante. A mí sí, ahí sí estoy en desacuerdo contigo. Yo sí siento que hay que salir a marchar porque si algo hace No he dicho que marchar, sea. no ya sé, pero también has dicho como que está bien, como que la gente que ha decidido no hacerlo Ah, y sí, tampoco pues. hay que juzgar, ¿no es Ajá, cierto? tú sí Ya, juzgas. más que jugar es como, Ladrar. no, más que jugar es pensar simplemente, creo que hay que pensar que salir a marchar significa, para mí lo más importante, estoy acá contigo, ¿no? O sea, yo sé que esto no va a funcionar, yo sé que nos van a gasear, yo sé que todo va a ser una mierda, pero acá estoy contigo, ¿no? Como poniendo el pecho contigo, voy a correr contigo, voy a gritar contigo. O sea, a mí sí siento que da esa sensación como de colectivo, que sí es importante justamente como motor de repente de estamos con rabia, somos muchos, no soy solamente yo, hagamos algo, porque no hay nada peor que ir a una marcha y que hayan 3 gatos Mm. y tú pensar, somos locos, somos las únicas indignadas por esta huevada. Yo creo que la marcha es una imagen clarísima de no estamos acá, va a sonar así como súper cliché, súper poético, pero romántico, La esperanzada. de que no estamos solas en la indignación, puta, hagamos algo, man, ya, acá estamos reunidas, todas las que estamos molestas por la misma huevada, o molestos, o lo que sea. Entonces yo sí siento culpa cuando no voy a marchas por eso, porque quiero yo ser una de esas caras en la marcha que vea otras caras y dicen, puta, acá está mi gente, ¿no? Como, Acá está nuestra gente. sí, no sé. Sí, para mí igual es importante, pero tampoco la idea de ir a la marcha y como sentir que cumpliste con tu cuota de activismo. Claro, Siento no, que no pasa, termina no, ahí. no, siento que pasa mucho eso en general, Exacto. como, ya marché, o ya subí una weá a Instagram. Claro, no, imagínate, lo de Instagram es darte golpecitos en la espalda con tus propios amigos, porque ¿quién ve eso? La gente que piensa, o sea, me refiero a Sí. que cuando postemos huevadas en Instagram políticas, es chévere, sí, como compartir huevadas chéveres, pero al mismo tiempo tú piensas que compartiendo una huevada, muchas personas piensan que compartir una huevada en Instagram va a cambiar el mundo. Y en realidad es como, esta huevada está llegando a la gente que ya sabe esto, igual que tú lo sabes. ¿No? O sea, en todo caso sería algo más como visible, cómo salir a marchar en todo caso, ¿no? Mírenos, acá estamos, somos muchos, muchas, pero ese no es ni el comienzo ni el final, siento. O sea, yo sí siento que la marcha tiene que dar un paso más y fácil me viene a buscar el FBI, pero hacer lo que pasó en Nepal, ¿no? O sea, como ir un poquito más allá, Pero también eso no sabe realmente. si llega a algo tampoco. Yo no sé en qué está Nepal ahorita, Ajá, de repente entonces, hay que... a veces también es mucha Es que noticia. yo Ah, también, mira, quemaron no sé qué, no, y luego es es que como, yo siento que si pasa solamente en un país, es diferente a si pasa en varios. En un momento se utilizó mucho el lema Latinoamérica está despertando, ¿no? Cuando ocurrieron varias cosas en Latinoamérica, Argentina, Chile, en Perú también ocurrieron cosas. Yo creo que esa es la huevada. No solamente un solo país como una isla, no como utopía. Como dice Ana Tijoux, anticolonialista internacionalista. Claro, sí, ¿no? mira, Como, por ejemplo, y y ahí a ver, pues, ¿cómo pasa todo yo eso? sumo una idea que es también entender a veces que nuestro rol es, puede que sea el más insignificante. Cuando hablo de nuestro, digo gente blanca, de Ah, clase bueno. media, educada, como muy sensible en lo social, pero con ningún tipo de real precariedad como en lo vivencial, y que muchas veces somos los más activistas y los que más compartimos y los que más como organizamos como a nivel urbano, pero creo que a veces sobredimensionamos el papel que podemos tener en el cambio. Entonces, claro, vemos noticias de lo que pasa entre país a país a país, pero claro, ¿quiénes están marchando ahí? ¿Ves las caras? Somos nosotros, ¿no? O sea, no es, ¡A la mierda! no son los sindicatos laborales, la gente del campo, o sea, ¿entiendes? Entonces, y queremos ser nosotros quienes guiemos, y queremos ser nosotros quienes ordenemos, orientemos.
cuando a veces siento que falta como más humildad de plegarnos a las Demandas de las a las personas. iniciativas Sí. de otros grupos sociales, Ujú. ¿no? Y que son los que yo creo que tienen mucha más posibilidad de realmente ser un cambio por lo masivos que pueden ser, por los conectados que están con las demandas que piden, ¿no? Ujú, O sea, sí. nosotros estamos pidiendo derechos laborales Y están bien organizados y que también. están mucho mejor organizados, pero que además tienen el cuerpo en juego, mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, por ejemplo, volviendo a los temas electorales de Perú, pero que puede extrapolarse a cualquier país latinoamericano. Claro, está chévere que se haga Boric en Chile, ¿no? Pero probablemente será mucho más importante cuando salga, no sé, un candidato mapuche elegido, o cuando en Perú sigamos con personajes del perfil de Pedro Castillo Y Roberto elegidos, ¿no? Como Sánchez. campesinos rurales, Y que no los vaquen, ¿no? Como- sindicales de región, y de nuevo como dejando de pensar como que, pero tiene un lenguaje homofóbico o machista, es como, ya, o sea, lo siento, o sea, como es doloroso tener un presidente que no sabe hablar como tú quisieras que hable, pero Es que el lenguaje también es súper clasista, po, como tú estar pidiendo a un campesino que te hable de lenguaje inclusivo es como hermana, como... claro, y por otro lado, claro, nosotros viniendo de países como colonizados, también siento que muchas veces cogemos como ejemplo, como modelo o plantilla, cosas que suceden en Europa, donde sí hay movimiento obrero y todas esas cosas, pero es muy distinto un movimiento obrero Totalmente de un distinto. movimiento obrero, digamos, postcolonial, ¿no? Es otra cosa. O sea, el tema indígena es otra cosa, que está despertando, que es súper importante en Latinoamérica y que puede ser como el real movilizador, siempre y cuando no tomemos como ejemplo las formas de operar el activismo desde Europa, sino como encontrar la forma de operarlo o sea, desde nuestra realidad, desde nuestros propios paradigmas, ¿no? Y digo nuestros como plegándome a algo que no es mío, pero sí es quizás de mi país o el territorio que compone mi país, ¿no? Ujú. Pero por eso a veces digo como, o sea, a veces siento eso, que es como ponemos muchas fichas en cosas que yo creo que no importan tanto. O sea, sí, a veces machar quizás no importa tanto, algunas, ¿no? O sea, algunas cosas, como a veces compartir posts y cosas que nos indignan en redes sociales no importa demasiado, y quizás son cosas que lo hacemos más por nosotros, no porque voy a compartirlo porque esto va a cambiar el mundo. Es como, probablemente lo estás compartiendo porque necesitas compartirlo, porque te Ujú. indignó, pero creer que eso va a generar una reacción en cadena masiva, viral, no, no sé, estas alternativas como de boicot, ¿no? Como me voy a salir de Spotify, me voy a salir de este Ujú. movie, no voy a apoyar a tal banda, no sé qué, porque dijo algo en contra de Israel. Es como, o sea, hazlo, como es... Me parece bien como si lo tienes que hacer porque eso es lo que te hace sentir a ti tranquilo con tu forma de habitar el mundo. Pero yo creo que no hay que poner, o sea, que ahí no es el lugar ideal para poner fichas, como que yo pensaría mucho más dónde estás poniendo tus fichas. O sea, no sé, o sea, un peruano haciendo un boicot a Su madre. A dar un este, trapito. un peruano queriendo boicotear lo que está pasando en Gaza, como cambiando su cuenta de Spotify por su cuenta de Tidal, a mí me parece hasta poco cómico por ratos. O sea, es como... Y no quiero acabar burlándome de nadie, porque son mis amigos también los que hacen esto. Pero claro, cuando ya, por ejemplo, esos amigos cuestionan por qué yo no me he salido de Spotify, yo digo, hay cosas más importantes. Ujú. O sea, o sea, estamos hablando de dos huevones que escuchan música por Spotify. O sea, como no estamos cambiando el mundo. No somos quienes vamos a cambiar el mundo, ¿no? Ay, el mundo. Generalmente hacemos cosas que nos hacen sentir a nosotros mejores como con nosotros mismos Sí, para enfrentar la realidad. sí. Como yo tampoco me he salido de Spotify y entiendo a todas mis amigas que están haciendo esas boicots, pero no me da la vida como para hacerme eso. No. Y no es el punto tampoco eso. O sea, que no quiere decir estar estático o no hacer nada, pero a veces yo creo que está bueno como no ser tú quien hace. O sea, es decir, como darle oportunidad a alguien más, a otros grupos, para que ellos digan, esto es lo que queremos hacer. Ujú, Y tú, decir, ya, entonces yo apoyo eso, pero que tú has diseñado, ujú. ¿no?
pasa mucho en elecciones, de nuevo. Es como, en vez de estar pensando como que voy a leer todos los planes de gobierno y voy a elegir cuál es mi candidato, es como, no, o sea, tú espera, y cuando este grupo, que para ti y para mí, ¿no? Es el grupo importante peruano que tiene que reclamar el poder, cuando ellos decidan cuál va a ser el candidato que los represente, yo me pliego Tal a cual. eso. Y eso puede decir como que, pero eres indiferente a quién. No, al contrario, es como, en vez de gastar mis energías durante semanas leyéndome todos los planes de gobierno para ver cuál es el candidato, no sé qué, simplemente espero, confío en que Mm. hay un grupo de peruanos que va a elegir a su representante, no importa si sea bueno o malo, pero es su representante. Yo quiero que ellos elijan. Y cuando tengan listo su representante, me plegaré a eso, ¿no? Eso, y a veces puede ser un poco frustrante como que ya, pero ¿qué hago mientras tanto? Mientras espero a que los demás, los que importan, se organicen. No sé, o sea, Es cómico, o sea, no es cómico, pero a mí me da risa como el contraste que tenemos, porque en Chile como justo las zonas rurales son muy fachas y la izquierda está en las en las ciudades. ciudades. Claro. Entonces también se da como esta superioridad moral de la capital frente a las provincias, y sobre todo que la tiene la gente que estudia en las universidades, es como por qué la gente, es como que juzgas a la gente por lo que quiere e ignoras el deseo de la gente y piensas que, yo pensaba que Chile podía ser un país muy progre, pero al final Chile es un país muy facho. O sea, como aceptar que tu país es facho. Como ya eso yo creo que fue un avance porque si no me iba frustrando todo el rato, eso no me va a inmovilizar, pero aceptar que Chile no quiere las weas que yo quiero, y es como lo que decías tú antes, como, y es como bajarle un cambio, pero al final ¿qué hago? Como cuál es la posición al final ahí. Es que yo también creo que esperar, mirar, sí, dejar ser, también es como una decisión política y que a veces puede ser más importante. Lo que pasa es que es muy difícil manejar tu ansiedad, ¿no? De querer hacer algo mientras ves lo que sucede. Este, pero esa cosa estática para mí no es igual a una indiferencia. O sea, como que hay mucha atención de tu parte, pero puedes dejar que el país se ordene frente a ti sin tú tener que participar tan activamente a veces. Em, y mientras se va revelando qué cosas qué, ¿no? O sea, como que yo también siento que ahorita que estamos en un momento, claro, bueno, según los delirios de la ultraderecha, como que estamos en una guerra cultural, ¿no? Yo digo, pero, bueno, si para ti Hollywood es el comunismo, entonces esa interpretación de la realidad a mí no me interesa, ¿no? No me interesa. O sea, como que no me interesa sentir que yo estoy políticamente alineado con el Oscar. O sea, como que, ¿entiendes? Y si esa es Sí. la discusión que estamos teniendo, prefiero no participar de esa discusión. Prefiero leer otras cosas y ver otras películas y que mis redes sociales, o sea, que mi algoritmo esté de otra manera antes de emocionarme por el discurso de un actor durante el Oscar y pensar que sucedió algo ahí. Ahí no sucedió nada. O sea, para mí ahí no sucedió nada. Entonces, pero sí entiendo como la ansiedad de como, no, pero yo quiero comentar sobre eso y quiero que eso sí signifique algo. Y si lo movemos suficiente va a suceder. Y es genial el nuevo alcalde de Nueva York. Pero no importa ese alcalde. O sea, es un huevón liberal. Es un huevón de derecha O liberal. sea, O sea, migrante, ¿no? Como que tiene todo ya, el sí, o sea, bagaje importante. pero es un huevón de derecha, o sea, Como Obama al es final, como como, Obama, o sí. sea, no Ya, bueno. importa, ¿no? Es como que, y me parece que nunca va a importar mucho lo que sucede en Estados Unidos para mí, con lo que está sucediendo en Perú. Obviamente hay una influencia económica y política, pero digo, para lo que a mí me interesa que suceda, que es un cambio de paradigma como a nivel de raza y clase en Sudamérica, que tiene que suceder eventualmente. No me importa celebrar al alcalde de Nueva York, no importa que sea un migrante de Medio Oriente, no importa. O sea, como que es otra cosa que está sucediendo como de simulacros y anestesias extrañas que ocurren para que nosotros sintamos que el mundo avanza. Entonces, como que a veces justamente siento que el ejercicio más crítico y más político es parar, o sea, como parar de estar emocionado o entusiasmado o desilusionado y luego entusiasmado y luego desilusionado, o sea, es parar un poco, porque es como también estás como muy a merced de Twitter y las noticias que se vuelven virales a nivel político en esa especie de guerra cultural entre la izquierda y la derecha, que no existe, como está tomado todo por la derecha, ¿no? O sea, Boric para mí siempre fue un presidente de derecha. Como nunca lo entendí de otra forma. A veces sí me llama la atención, o sea, digamos, yo también siento simpatía por él,
Pero claro, o sea, durante todo su mandato, cuando han sucedido cosas y he visto cómo ha reaccionado, digo, claro, es un huevón de derecha. O sea, como no es otra cosa. Nosotros también hemos tenido presidentes así que se vendieron como de centro izquierda y Humala. bueno, Humala o PPK incluso, ¿no? Pero creo que hay que ver más allá de eso. Claro, entiendo lo del tema de parar, frenar y observar y alinearte, ¿no? Cuando sea necesario, pero y al mismo tiempo, no pero, y al mismo tiempo hacer estos pequeños, intentar tener este pequeño impacto en tu círculo cercano, ¿no? O sea, Claro, no eso sí, frenar la Sí. eso conversación, siempre. no frenar la investigación, ¿no? Como No quedarse callado. claro, y eso sí pienso que es siempre va a tener que ser Sí, todo el tiempo. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo. En el tema de Perú es como limeños, un ratito, como que cállense la boca, cállense la mañas. boca un Limeños, ratito, ¿no? siéntense un rato, mañas, como ya, Y fue tan fácil en otras qué cosas, ¿no? bestia. O sea, bueno, al menos para mí, ¿no? Y en ciertos círculos de amigos, como por ejemplo cuando digamos, apareció con fuerza el feminismo en 2015 y como empezaba a ganar fuerza, ganar fuerza, ganar fuerza, y tú veías como esos hombres que querían ser parte de eso, ¿no? Querían ser los aliados. Hasta que en un momento fue como que ya callen, o sea, como que entiendo que tú quieres ser parte de esto. Sí, quieres, porque claro, está alineado con lo que tú pensabas, tú siempre fuiste antimachista, no sé qué, y ahora por fin está sucediendo, les quieres hacer tu post, y no sé qué, y es como, pero eres hombre, entonces cállate, cállate un rato, o sea, desaparece, como borra tu cuenta si quieres, lee nomás, mira cómo suceden las conversaciones sin ti, ¿no? Yo creo que como nosotros, como gente blanca, muy privilegiada dentro de los contextos sudamericanos, también está bueno, como me parece muy político, como poder decir como, oye, callémonos un ratito, o sea, como no participemos, observemos, si podemos apoyar ¿no? y ser de ayuda en algo, sea con nuestro cuerpo o con un retweet, o, bueno, o sea, igual la propia idea de retweet o repost ya es demasiado digital para lo que a mí me parece que es importante, pero en fin, o sea, digamos, si yo puedo como amplificar tu voz de alguna forma, bacán, pero como esa insistencia en participar y yo también quiero discutir, no sé qué, Es muy del yo. sí, es como, bueno, tú no eres importante ahorita, no eres. O sea, como que, y quizás no lo seas tú ni tus hijos durante mucho tiempo, y como que, y ese es el verdadero acto político para mí, como poder tener esa humildad de como salir del medio. No Em, estorbes, ¿no? Como no estorbes. dejar de estorbar, que es Igual lo que Lima hace sí. todo el tiempo, estorbar, Igual lo cagarla. digo como paradójicamente en un podcast de tres blancos, pero que ahora somos tres blancos frente a la pantalla. Sí, o sea, bravazo, y esto lo verán el mocito, mi mamá, tu mamá, tres blancos también, Eres blanco. ¿no? Qué sé yo, al final hacemos esto justamente como para conversar, terapéutico, Sí, ¿no? Como chévere. Y traer estas conversaciones para la gente que nos escucha igual. Que son 6 personas, pero Sí, son 6 personas en vez de 0. sí, está bueno. Sí. sí. O sea, igual siempre hay que seguir conversando. Sí. Solo que ya cuando pasas al plano como político, que es otro plano distinto de la conversación, sí creo que hay como que, sobre todo hay que saber callarse un ¿Y poco qué tal la más. gente que te diría, pero eso es racismo inverso? ¿Ah? No, pues esa gente ya es bruta, pues esa gente ya no vale la pena ni siquiera discutir, Claro, no discutir vale la eso. pena el aire. Sí. Eso, tienen un mes para leerse el libro de Jacomín. Sí. Y también tienen un mes para ser mejores personas. Sí, vamos a hacer una prueba. Sí, de acá a un mes Sí. vamos a retomar esta conversación y vamos a ver quién de nosotros tres recicló, ya como no recicla, por ejemplo, No recicla, por ejemplo. porque No. eso entra dentro de la misma huevada de que no sirve para nada. Ya. Yo reciclo para sentirme menos culpable. Claro, es como repostear. Sí, Reciclar es como hacer tu post. sí. Es como que hice algo, Claro. a pesar de que sabes que realmente no hiciste ni Lo mierda. que sí quiero tener es compost, Ya, pero en esta casa no. ya. Pues nada, eso ha sido largo. Creo que vamos a dividir este video en dos, de repente como bloque 1, bloque 2, ¿no? Como para colgarlo. Como opina la editora. Ya, yo soy la jefa editora de este programa y pues nada, agradecidas, agradecidos, agradecides siempre por la gente, con la gente que nos escucha. El próximo capítulo probablemente no sé si será el próximo domingo o el subsiguiente o qué sé yo, pero intentaremos volver Sí, ahora volveremos. al ritmo, porque además vamos a terminar ya el máster y creo que podemos de repente invitar a una profe, un profe el próximo domingo. Vamos a ver qué ocurre. Sí. ¿Cómo te has sentido tú con esta experiencia? Muy bien,
muy bien, entretenida. Por ratos me he olvidado que estábamos haciendo un podcast, así que eso ha estado bueno. Eso es bueno. Hemos conversado lindo. ¿Me amas? Te amo. Pero del 1 al 10. 11. Chúpalo entonces. ¿Qué más? Y nada, nos vemos la próxima vez que me inviten. Ya, de repente la próxima vez que te invitemos, obviamente va a ser para conversar más sobre tu libro. Perfecto. Y podemos invitar a 2 escritores más que hayan leído tu libro, como Álvaro y Edu, y conversamos todos. Ah, wow. Pero de repente necesitamos a gente no tan blanca también. Vamos a pensar, ¿ya? Muy bien. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Éxito. Éxito, gracias por invitarme.